Aleluya. Ahora es el momento, hoy llegó la hora en que tú y yo adoremos a Jesús. No hay mejor momento que estar en su presencia, disfrutando de su amor y bendición. Ahora es el momento. ¡Aleluya! Fuerte aplauso. ¿Qué hago yo con mi debilidad? Y saben, Dios está altamente interesado en los débiles, en los que no parecen muy inteligentes, en los que no entran en el canon de guapos, en aquellos que son despreciados, o en los que el mundo, basándose en no sé qué precepto, juzga sin poder erigirse a nadie como juez en esta tierra. Dios está altamente interesado en aquellos que luchan cada día contra sus debilidades. Los que creen que no catalogan para Dios por tener fallos, y no estoy hablando de pecado continuo, no estoy hablando de aquel que se jacta y que se goza en el pecado deliberadamente, porque dice la palabra de Dios, ese no ha conocido a Dios, ¿verdad? Sino aquellos fallos que son usados por Satanás para juzgarnos y condenarnos, y que nosotros muchas veces vivimos en condenación y en nuestro propio juicio por aquellos fallos diarios. Por supuesto, 7 veces cae el justo, dice, más el Señor lo levanta. Cuánto más aquellos que no nos consideramos tan justos, ¿verdad? Cuántas veces tropezaremos, cuántas veces fallaremos. Pero Dios vino justamente a los necesitados. Por eso estamos nosotros aquí. Dios vino justamente a aquellos que necesitaban médico, no aquellos que no lo necesitaban, sino aquellos que consideramos que cada día de nuestras vidas nosotros dependemos del Espíritu Santo. Amén. Y quiero decirle algo, todos nosotros tenemos algo de esto. Todos tenemos alguna debilidad, todos luchamos cada día contra algún fallo en nuestro carácter, contra algún fallo, ¿verdad?, de nuestra personalidad. Todos luchamos contra alguna flaqueza interna, todos. ¿Me escuchó? Todos. Por eso es imposible que alguno de nosotros aquí se levante como juez para juzgar a otro. Es imposible. Porque cuando uno juzga a los demás, pero se juzga en base a sus propios defectos, se acabó el juicio. Cuando uno juzga a los demás en base a sus propios fallos, se acabó el juicio, ¿verdad? Y no sé usted, pero yo tengo un buen manojo de defectos y de imperfecciones, sean físicas, que me las van corrigiendo, ¿verdad? Ahora están los hierros y los tornillos y todo, y me van corrigiendo la columna, ¿verdad? Físicas o emocionales o intelectuales o espirituales. No sé usted, pero yo tengo un buen manojo de defectos. El que pueda pensar diciendo, wow, el que entra a la iglesia diciendo, aquí tienen que ser todos tan santos, ¿verdad? Mira qué cara. Seguro que no se le ven las alas, pero las tienen. Está muy equivocado, ¿verdad? Tenemos un buen manojo, por lo menos yo tengo un buen manojo de defectos. Y no estoy diciendo pecados continuos en ninguna área. No estoy diciendo heridas emocionales, ni rencor, ni odio. Digo fallos en el carácter, o fallos en mis emociones, o en mis defectos, o taras intelectuales, ¿verdad?, que dejan entrever mi humanidad y mi imperfección. Y también hay alrededor de nosotros un sinnúmero de circunstancias que muchas veces están fuera de nuestro control, que nos debilitan, que nos exasperan, que muchas veces quieren hacer salir nuestro carácter o nuestro mal carácter, que a veces tenemos que alinear y acoplar, ¿verdad? Aquellas circunstancias que nos desaniman, aquellas limitaciones económicas, aquellas taras en nuestras relaciones, ¿verdad?, que llegan a situaciones que llegan a debilitarnos. Hay situaciones que son muchas veces continuas y repetitivas, que muchas veces nos llegan a debilitar y a que podamos cometer esos fallos, quizás diarios, ¿verdad? Y nos damos cuenta de esa lucha porque hemos visto en Jesús nuestro referente y queremos ser como Él. Y nos damos cuenta lo que es ser perfecto, ¿verdad?, en nuestro Maestro llamado Jesús de Nazaret. Y nuestro camino es alcanzarlo, nuestro camino es querer ser cada día más como Él. Jesús no se aprovechó de su divinidad aquí en la tierra, sino que su ventaja fue
que pudo continuamente ser dependiente del Espíritu Santo. Continuamente. Y por eso Él pudo vencer, mostrándonos a nosotros que podemos vencer al pecado si nosotros estamos sometidos continuamente al Espíritu Santo. ¿Hay alguien ahí? Amén. Y yo mismo muchas veces me he propuesto luchar y luchar para ser como Jesús. ¿Cuántos de aquí se han propuesto luchar para ser como Jesús? Y me gustaría decirle que ya me estoy pareciendo mucho más a Jesús por medio de esa lucha. Me gustaría decirle que ya estoy alcanzando a Jesús por medio de la lucha personal y de mis propias fuerzas, ¿verdad? Pero no, voy a decirle algo y no quiero que se desilusionen, pero mi batalla humana en la carne, simplemente para ser como Jesús, no funciona. Por más que yo me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo para ser como Jesús, no lo consigo. Por más que yo le meto todas las ganas en mi propia carne, ¿verdad? El hecho es que no funciona, y es que nunca va a funcionar. Porque todavía batallo con pensamientos y todavía batallo con palabras y batallo con sentimientos que quizás no vienen de Cristo, ¿verdad? Y mi carne no tiene la habilidad de echar fuera a la carne. Mi carne no tiene la habilidad y el poder de echar fuera a la carne, ¿verdad? Y me di cuenta, y aquí está lo bueno, por eso decía, no se desilusionen, que sí había algo que yo podía hacer para poder vivir conforme a las obras del Espíritu. Y es lo que dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces me di cuenta que no era luchar y luchar y luchar, sino ceder mi fuerza, ceder mis pensamientos, ceder mi voluntad a la guía del Espíritu Santo, y Él me daría la victoria. Me di cuenta que no era por mis fuerzas, que jamás podría conseguirlo, que por mucho ayuno que yo le metiera, por mucha oración y que orara boca abajo y que me tirara guisantes secos en las piernas o en las rodillas antes de orar, no iba a conseguir nada si yo no cedía mi voluntad y mis pensamientos al Espíritu de Dios. Es la única manera de convertirse verdaderamente más como Cristo, cediendo al poder del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué hago con esas debilidades que todavía están, que todavía nos persiguen, como a Pablo? Y Pablo decía, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y normalmente tenemos la tendencia a negarlas. No, es que, pastor, usted no sé qué. No, mi carácter es perfecto. No, es que usted dijo, no, yo no me equivoqué. Y tenemos la tendencia, ¿verdad?, a negarlas. Y cuando nosotros negamos la evidencia, estamos mintiendo, ¿verdad? Cuando nosotros negamos lo que es una realidad en nuestras vidas, no estamos faltando a la verdad, ¿verdad? Y creemos y pensamos nada más en la perfección. Creemos que somos, gracias, creemos por todo lo que hacemos o por todo lo que consideramos que somos cuando venimos aquí, que ya somos perfectos. Pero lo cierto es que no lo somos. A la forma en que nosotros pensamos, no lo somos. Dios sí nos ve santos. Amén. Dios sí nos ve santos. Pero nosotros batallamos con esas imperfecciones y luchas cada día de nuestras vidas. Y ya cuando decía, alguien piensa que viene a este lugar y dice, wow, estos son tan santos, mira cómo danza esa hermana en medio de la alabanza, tiene que ser tan santa, mira cómo ora, tiene que ser tan maravillosa. ¿Y cuánto nos decepcionamos, verdad?, cuando vemos los fallos de la gente. ¿Cuánto nos decepcionamos de ver que el líder de jóvenes, ¿verdad?, un día se peina para la izquierda y otra para la derecha, y ya no es tan perfecto? ¿Cuánto nos decepcionamos de ver a esa hermana que oraba tanto y que avanzaba y después tener mal carácter o contestar mal? Y nos decepciona. ¿Cuánto nos decepcionamos de ver a los ancianos o a los líderes, verdad?, un día discutir con la esposa y pensando que eran perfectos, lo subimos a la nube y después le quitamos la nube de golpe. Y nos decepcionamos, ¿por qué? Porque ponemos nuestra mirada en la gente. Porque ponemos nuestra confianza, y dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no significa que somos desconfiados de todo, ¿verdad?
Pero mi confianza verdadera, mi fe, mi única fe, está puesta en aquel que todo lo puede. Amén. He puesto fe en la gente. He puesto fe en la humanidad. Hay gente que dice, yo tengo fe en la humanidad. Yo tengo fe en la Virgen del Popilio. Y esto está bien. Es una fe sincera. Es una fe real. Pero es una fe en un sitio equivocado. Yo tengo que tener mi fe solamente puesta en aquel que pudo con la muerte. Amén. Y cometemos un error porque a veces hasta defendemos esas debilidades, las excusamos o a veces las ocultamos, las protegemos, las cubrimos. Y escúcheme bien, a veces pensamos que Dios solamente puede utilizar nuestras fortalezas. Y por eso es lo que mostramos a los demás, lo que sabemos o podemos hacer, porque creemos que eso es lo único que Dios puede usar. Y negamos a los demás nuestras imperfecciones, porque pensamos que Dios solo se jacta y se goza en nuestras fortalezas. Pero quiero decir algo aunque le suene raro. Dice 1 Corintios 1:27, yo se lo leo: si lo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios también usa lo débil. ¿Hay alguien ahí? Porque les estoy mirando, si no pienso que han sido arrebatados. Pero Dios también se usa de lo débil. Y nuestras debilidades no son un mero accidente, sino que Dios ha permitido que estén ahí. No es que Dios las ha puesto ahí, sino que Dios ha permitido que estén ahí para manifestar su poder a través de nuestra vida, aunque a veces no lo creamos. Es más, Dios no puede hacer nada con aquellos que se creen fuertes, que todo lo saben y que todo lo puede. Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada en aquellos que creen que no necesitan a Dios. Dios no puede hacer nada en aquel con aquel que no cree que Dios puede cambiar su carácter porque ya está perfecto, porque ya está maravilloso, ¿verdad? Dios no puede hacer nada con los fuertes. Dios no puede hacer nada con los independientes. Dios no puede hacer nada con los autosuficientes. Dios no puede hacer nada con ellos. Por eso es hora de que diga al débil, fuerte soy. Es hora de que diga al débil, fuerte soy. Ahí el Señor nos está diciendo, eres débil. Delante de mí eres débil, pero fuerte soy. Di, fuerte soy, por medio de aquel que nos amó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso decía Pablo, todo lo puedo en Cristo. En mí no, por mí no, pero por medio de Cristo todo yo lo puedo. Y la palabra de Dios en Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí me está diciendo el Señor con quién le gusta estar: con el humilde y con el quebrantado de corazón. A Dios no le gusta el altivo. A Dios no le gusta el orgulloso. A Dios no le gusta aquel autosuficiente. A Dios no le gusta aquel que es independiente. A Dios no le gusta caminar con ellos. Todos dependemos del Espíritu Santo. Todos dependemos de su fuerza. Todos dependemos de su poder. Todos dependemos de su gracia. Si estamos aquí es por su gracia y por su misericordia. Es que nunca, jamás, en todo lo que podamos hacer 24 horas al día por 7, aunque estuviéramos arrodillados, jamás mereceríamos la gracia y la misericordia. Jamás mereceríamos que Dios nos dejara adorarle y alabarle como hemos hecho. Jamás. Es por su gracia y su misericordia. Hay algunos que vienen a la iglesia y piensan que le hacen un favor a Dios viniendo a la iglesia. Señor, 30 grados de calor, aire acondicionado en mi casa, y mira dónde estoy, en tu iglesia, Señor. Tienes que ver eso, Señor, y apuntarlo en los méritos. Porque Dios es educado, porque si no Dios haría
Me importa tres pepinos lo que hagas. Y es verdad, muchas veces venimos, Señor, levanto las manos a ti. Mira que no quiero cantar, Señor, mira que estoy cansado. Y yo le digo 1000 veces, Dios no necesita nuestra alabanza. Dios no necesita nuestra adoración. No la necesita. Somos nosotros la que lo necesitamos. Somos nosotros que su presencia nos toque en medio de la adoración. Dios no la necesita, porque ¿saben dónde está Dios ahora? Dios está sentado en el trono, rodeado de ángeles, como dice Isaías 6. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Amén. Y tengo una buena noticia. Que Dios use a los imperfectos es una muy buena noticia, porque señala que usted y yo sí entramos en el canon del Señor. Sí tenemos la esperanza de decir, Señor, tú puedes hacer cosas grandes con mi vida, que quizás ni mi marido lo cree, ni mi suegra menos. Mis padres, que quizás me dijeron que era un burro y no llegaría a nada. Sin embargo, el Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores, sí cree en mí. Amén. Y yo creo que esta palabra, yo la escribí en esta semana, es como agua fresca, es como, creo que un oasis en medio del desierto, ¿verdad? Es como un abrazo en medio de la guerra o como una rosa en medio de la basura, ¿verdad? Y una debilidad, o aguijón, como Pablo lo llamó, no es un pecado, ni vicio, ni un defecto de carácter que puedas cambiar. Déjame decirte que una debilidad es cualquier limitación que tengas o que hayas heredado y que tú y yo no tenemos el poder para cambiarla. Como he dicho, solamente dependiendo del Espíritu Santo. Y puede ser en lo físico, puede ser una debilidad física, una minusvalía, una enfermedad, o puede ser una incapacidad, pero también puede estar en lo emocional, por un trauma, o por un mal recuerdo, o por una herida, por un abuso. O puede estar en lo intelectual, porque no todos tenemos un cerebro de 280 o de 300, ¿verdad? Aunque Dios ha puesto una capacidad en el cerebro humano que si lo usáramos al 100% es la computadora más perfecta que jamás puede existir, ¿verdad? Y si te pones a mirar dentro de ti, si yo me pusiera a mirar dentro de mí y pudiera ver esos defectos y todas esas debilidades, uno pensaría, jamás yo podría hacer algo para Dios. Jamás Dios podría poner su mirada sobre mí porque soy tan imperfecto. Pero qué bueno que Dios piensa diferente, porque a Dios no le detiene nada ni nadie, y menos nuestras debilidades. Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. Es lo que somos delante del Señor, barro. Pero ¿cómo es el barro? Moldeable. Al Señor le gusta que podamos ser barro moldeable. Y que nos estropeamos, no importa, nos rompe y nos vuelve a hacer de nuevo. Y eso es lo que pasa muchas veces con nuestras vidas, cuando diciendo, no, Dios me está quebrantando. No, le estamos poniendo tanta resistencia a Dios que tuvo que hacer Dios. Echarlo abajo y decir, lo voy a hacer nuevo. Lo voy a hacer más perfecto todavía. Pero qué bueno que mientras estemos en las manos del Señor es porque todavía estamos siendo moldeables. Aunque nos cueste. Estar en manos del alfarero no es fácil. Y después pasa por un proceso increíble, ¿verdad? Primero nos moldea, si hay una tara nos rompe, nos vuelve a hacer, ¿verdad? Y después nos mete en el horno. Todavía nos gusta menos, pero es necesario para poder moldear cada día nuestras vidas. ¿Y qué hago con mis debilidades? En primer lugar, admítelas. Admitamos nuestras debilidades, reconócelas. Dejemos de pretender y dejemos de demostrar a los demás que todo está bajo control y que somos perfectos en todo, ¿verdad? Seamos honestos con nosotros mismos y digamos, Señor, esta es mi debilidad. Tampoco hace falta que pongamos un cartel y en la frente, ¿verdad? Y diciendo nuestras debilidades a los demás, pero sí confesémosles al Señor cuáles son nuestras debilidades y cuál es el lugar donde necesitamos la fortaleza del Señor para nuestras vidas. Podemos identificarlas, ¿verdad? Todo aquello que está paralizando nuestras vidas, todo aquello que nosotros sabemos que paraliza el plan de Dios en nuestras vidas. Porque no hay nadie que nos conozcamos como nosotros mismos. Nosotros sabemos quién realmente somos. Y en la oscuridad de la noche, donde nadie nos ve,
O como decía Alejandro Sanz, cuando nadie me ve. Ahí es donde Dios nos conoce y tú y yo nos conocemos. Usted y yo sabemos quiénes somos. Por eso es imposible que caminemos, ¿verdad?, en orgullo y podamos decir, no, yo soy perfecto. Por eso es necesario que admitamos nuestra debilidad delante del Señor. Necesitamos reconocer dos cosas en esta vida. Uno, lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dos, lo que dijo Pablo, nosotros somos hombres igual que ustedes. Nosotros somos hombres del vulgo. Nosotros somos hombres normales. Y si quieres que Dios pueda usar lo que Él ha puesto en nuestras vidas y nosotros usarlo en el poder del Espíritu Santo, debemos conocer quién es Dios y quién somos nosotros. Debemos de conocer el poder de Dios, pero también que somos nosotros. Y a muchos se les olvida, ¿verdad?, que son humanos y que tienen debilidades. Y es verdad que conforme a veces crecemos en el ministerio, el orgullo va entrando en nuestro corazón. Y queremos reconocer menos nuestras debilidades ante los demás y nuestros defectos ante los demás. Aquí hace vientecito, mira, ahora estamos mirando las palmeras y se mueven, ¿verdad? Pero si subiéramos a un rascacielos, el aire es mucho mayor. Eso significa que cuanto más Dios nos levante, más fuertes son los vientos. Y tenemos que reconocer, cuanto más Dios nos levante, que más necesidad tenemos de Él, que más dependientes somos de Él. Y muchos hacen al revés. Cuanto más Dios los usa o cuanto más Dios los levanta, ¿verdad?, más independientes se hacen de Dios. Y ahí inventan sus revelaciones, sus doctrinas, y ahí se salen del tiesto. Cuanto más Dios nos quiera levantar, más nosotros tenemos que estar afirmados en la palabra del Señor. En segundo lugar, gózate sobre ellas. Gózate sobre las debilidades. Que usted me mira mal, pero vamos a ir a 2 de Corintios 12, versículos 9 y 10. 2 de Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Y no solamente en las debilidades, sino decía en las afrentas, en las necesidades. ¿Alguien se goza cuando está en necesidad? Nos cuesta. Nos cuesta muchísimo. Sobre todo económica. Cuando estamos en necesidad económica, ¿verdad?, nos cuesta mucho gozarnos en el Señor. ¿Alguien se goza y se alegra cuando está en persecución? Nos cuesta. Yo siempre pregunto, pastor, aquí, ¿cuántos quieren ser como Pablo? Y al principio todos levantaban la mano. Pero cuando Pablo fue azotado, perseguido y un montón de cosas, dijeron, ya no. Preferimos ser como Salomón, me dijeron. Prefiero ser como Salomón. No por las 1000 mujeres, no. Hablando por la pomposidad que vivía, ¿verdad? Pero ya otros quieren decir, ya prefiero otros personajes de la Biblia, ¿verdad? Y parece una contradicción lo que hemos leído, pero debemos gozarnos en ella. Lo único que hacen mis debilidades es empujarme a depender de Dios. Si yo reconozco mis debilidades, lo único que ellas hacen es empujarme a depender del Espíritu Santo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando te sientes débil, Dios te recuerda, depende de mí. Porque cuando te sientes desfallecer, es entonces cuando Él te dice, yo soy tu fuerza. Porque cuando te sientes rodeado por los enemigos, el Señor te dice, yo soy tu escudo y tu defensa. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no te van a tocar. Amén. ¿Y saben qué? Nuestra debilidad previene la arrogancia. Nuestra debilidad previene el orgullo, la jactancia, ¿verdad? Me mantiene humilde.
Cuando yo reconozco mis debilidades, ¿verdad? Que no soy tanto como me creo, o tanto como parezco. Cuando yo reconozco lo que soy, entonces me mantengo humilde. Las debilidades me ayudan a mantenerme en raya. Que no juzgue a los demás por sus debilidades o por sus torpezas, ¿verdad? Que siempre la misericordia que yo necesito también esté presente para poder ofrecerla a los demás. Eso es lo que hacen las debilidades en mi vida, ¿verdad? Y recuerda el caso de Gedeón. Me venía esta mañana el caso de Gedeón. Tenía que ir contra 135.000 madianitas. Eso dice Jueces capítulo 6 al 8. Y él dice que juntó 32.000 soldados. 32.000. Y Dios le dijo, me parece que son demasiados. Pero si son 135.000 y yo solo soy 32.000, son demasiados, Gedeón le dijo. Son muchísimos, ¿verdad? Imagínese, usted sabe toda la historia, ¿verdad? ¿Los redujo a cuántos? A 300. De 32.000 a 300. 300 contra 135.000. Eso hace un balance de 450 madianitas a un israelita. De 450 a uno. Uno tendría que luchar contra 450. La proporción era desproporcionada, valga la redundancia. Y parecía una fórmula perfecta para que fuera una masacre y que fuera un desastre y la derrota, ¿verdad? Pero Dios lo hizo para que ellos se dieran cuenta que no es con su fuerza, ni no es con su ejército, es con la fuerza de nuestro Señor. Amén. Para eso Dios lo hizo. Y Gedeón lo único que pudo contemplar fue la salvación y la defensa de Dios con los suyos, ¿verdad? Y la fuerza en nuestra vida, ¿verdad? Cultiva un espíritu independiente. Cuando nosotros nos creemos fuertes en nuestras propias fortalezas, eso crea un espíritu independiente. Empezamos a dejar de lado a los demás. No, a mí no me hace falta los consejos de mis líderes. No me hace falta los consejos del pastor. No me hace falta yo ya sé. Y empezamos a ser independientes. Y ahí es cuando el diablo nos rodea. Ahí es cuando el diablo nos arrincona y nos rodea. Y ahí estamos, como decimos en España, listos de papeles. Pero mis debilidades me hacen darme cuenta y me empujan a que necesito de los demás. Por eso dice la palabra, ninguno deje congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Yo no sé si usted, pero cuando uno se deja de congregar, es que pierde tantas bendiciones. Se rodea, se queda aislado y se queda solo. Y ahí es donde el diablo le gusta trabajar. Porque escúcheme, usted y yo, con todas nuestras fortalezas, jamás podríamos vencer al diablo. En la fortaleza del Señor, el diablo ya está vencido. Pero en nuestra fortaleza, nosotros estaríamos muertos al instante. Como cristianos cuando vamos por libre, como cristianos cuando vamos independiente, como cristianos cuando vamos sin cobertura, como los hijos de Esteban, ¿no? Que fueron a reprender un diablo y salieron los 7 desnudos y apalizados. Porque no iban en la autoridad del Señor. Y yo siempre digo esto, ¿verdad? Todos aconsejamos, hermano, estoy pasando una crisis, el diablo me está atacando. Y todos decimos, hermano, resista al diablo y el diablo irá. Y yo les enseñé hace mucho tiempo que la parte importante de ese versículo está antes, que dice, someteos a Dios. Esa es la parte importante de ese versículo. La segunda parte queda muy bonita, resiste al diablo y el diablo huirá. Y uno la dice y se cree que ha dado una revelación impresionante. Resiste al diablo y el diablo huirá. Aleluya. Y ya te crees que ¡wow! He dado una revelación impresionante, ¿verdad? Pero la parte importante del versículo está antes, que dice, someteos. Porque cuando yo estoy sometido, bajo autoridad, yo tengo autoridad. Eso dijo el centurión. Yo soy un hombre que está bajo autoridad, pero también tengo 100 hombres a mi cargo. Yo sé lo que es tener autoridad, pero estar bajo autoridad. Di la palabra, Jesús, di la palabra, porque a ti los espíritus te obedecen, porque en ti hay autoridad. Eso es lo que se refería. ¿Y por qué Jesús tenía autoridad en la tierra? Porque continuamente estuvo sometido al Padre. Y si Cristo, que era Dios en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, estuvo sometido al Padre, ¿cuánto más nosotros?
Cuando nosotros estamos sometidos a nuestros pastores, sometidos a nuestros líderes, eso no significa que nosotros, que los pastores y los líderes hacemos lo que les dé la gana con la gente. Eso no, abuso de autoridad, Dios nos va a juzgar por eso. Si nosotros cometemos abuso de autoridad, usted tiene que balancear y decir, no, me someto a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Pero Dios ha puesto hombres para que usted se someta. Y cuando yo estoy sometido, y cuando yo reconozco la autoridad de parte de Dios, no, cualquier persona, usted seguro que va a un líder, a alguien que usted considera a un buen consejero y le va a dar un buen consejo. Pero usted estaría loco si algún pastor le dice, no, mira, usted sabe qué, usted tiene que tirarse por el puente. Yo, con todo respeto, diría, bueno, primero se tire su abuela y después ya voy yo después. Pero yo me voy a someter primero a Dios antes que a los hombres. Y ahí sabríamos, ¿verdad?, equiparar diciendo, no, este me está diciendo una locura. Pero cuando los hombres de Dios siempre nos aconsejan bien, qué hermoso es estar sometido a los hombres de Dios. Amén. Y cuando yo estoy bajo autoridad, es cuando tengo autoridad. Hay gente que va por independiente, que va por libre. No, yo el pastor, no, ¿para qué? Yo el pastor, no, los líderes, yo ¿para qué? Pero piensan que tienen autoridad y están desnudos y apalizados como los hijos de Esteban. No tienen autoridad contra los demonios, no tienen autoridad en su vida. Cualquier cosa les llega, cualquier cosa, cualquier dardo les toca su frente y su mente, ¿verdad? Porque no tienen autoridad, porque la armadura que tienen no les sirve, no la están usando en base como Dios nos ha revelado, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos por libre, independientes y en desobediencia y sin cobertura, somos como los copos de nieve. Somos frágiles, somos indefensos, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos unimos, cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros obedecemos, somos como ese alud, que es una avalancha que puede destruir todo aquello que está por delante. Un gran misionero llamado Hudson Taylor fue uno de los más grandes misioneros que sirvió en China. Dijo esta frase, me gusta apuntar todas las frases que yo encuentro de grandes hombres de Dios o no. Dice, todos los gigantes de Dios fueron personas con debilidades. Todos los grandes hombres de Dios fueron personas con debilidades. Moisés, que mató a un egipcio por querer que así que a través de la fuerza iba a conseguir liberar al pueblo de Israel. Y golpeó la roca en vez de hablarle. Dios le ha dicho, háblale. Y él golpeó las rocas, ¿verdad? Y rompió las primeras tablas de los mandamientos, ofuscado y enojado por la actitud idólatra de su pueblo. Sin embargo, Dios lo llamó el hombre más humilde y manso sobre la tierra. Qué bueno que Dios juzga diferente, ¿eh? Qué bueno que Dios juzga el corazón. Y Gedeón, que era un cobarde, un temeroso, un acomplejado, y Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Porque ¿sabe qué? Dios no se quedó con lo primero que vio de sus discípulos, como Juan, el hijo del trueno, o como Pedro, más bruto que un arao, o como Mateo, que robaba a los suyos o sea, Dios no se quedó con el primer producto. Él vio lo que podía hacer a través de sus vidas. Él no escogió lo mejorcito de cada casa. ¿Cuántos títulos teológicos tienes tú? 3 carreras. Tú me sirves para servir. ¿Cuántos idiomas sabes? 5. Y he hecho un máster. Apúntate a mi equipo. Dios no juzgó así. Dios juzgó totalmente diferente a lo que usted y yo juzgamos. ¿Saben por qué? Porque Él sabe lo que puede hacer a través de nuestras vidas si nosotros le dejamos. Y tal vez nosotros conocemos nuestra debilidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros conocemos qué es lo que nos impide muchas veces el poder caminar a la forma en que Dios nos está llamando, a poder actuar en cada momento en la forma en que Dios nos demanda. Y yo no estoy hablando de cambiar malos hábitos y malas costumbres, ¿verdad? Eso por supuesto que deberían estar cambiados, porque malos hábitos y malas costumbres es que el que peca deliberadamente no ha conocido a Dios. Estoy hablando de cambiar esos fallos y esos defectos y esas debilidades que a veces nos hacen frenar en el propósito para alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Lo que estoy diciendo es que en el día de hoy
La lección se resume en que en nuestras fuerzas no podremos, sino necesitaremos la dependencia de Dios. Y Dios no nos dijo que nunca, que no luchemos y que no trabajemos, sino que luchemos en las armas que Él nos ha dado. ¿Hay alguien ahí? Que luchemos en lo espiritual, que dejemos al Espíritu que luche donde tenga que luchar y nosotros hacer lo que tengamos que hacer. Él no va a orar por nosotros, nos toca a nosotros orar. Él no va a ayunar por nosotros, nos toca a nosotros ayunar. Él no va a leer por nosotros, nos toca a nosotros leer. Que nosotros tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, pero dejarnos en nuestras luchas y los resultados al Espíritu Santo. Amén. ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso!